Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, en esta estación, en esta cabina maravillosa de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes, de estar como todos los días con nuestro director académico, el maestro Jorge Santa Cruz. Un privilegio, Jorge, querido. Celeste Linda, gracias, el privilegio es mío y a la orden. Maestro queridísimo. Y bueno, ustedes lo esperan siempre. El doctor Juan Ramón Jiménez, @Chacoca, está aquí con nosotros. Y vamos a hablar sobre lo que es la Ruta de la Plata, qué ha pasado con ello, y cuestiones interesantes sobre minerales y sobre otros temas que estamos seguros les va a interesar. Hay un análisis también sobre qué pasa con el nivel de pobreza en México. Hay un estudio al que ya les comentaré al maestro Jorge Santa Cruz sobre él. Ya vamos a, perdónennos, pero vamos a un corte reciente. Tuvimos un pequeño percance, pero ya estamos ya está todo bien. Y vamos a arrancar, por favor. Vamos al corte, regresamos, no nos tardamos nada. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Te oí ayer y me quedé preocupado. Le dije a él. Estamos ahorita en Facebook o en alguna... En Facebook. Hola. Comunicación. Oye, Ahorita. ¿y el Holter durante cuánto tiempo se va a hacer? Después lo comento. En el INEGI trabajamos todos los Sí, días. perdóname, se me olvidó. Perdóname. Se me olvidó. Doctor, perdónos. Tienes toda la razón, claro. Estamos ahorita poniendo el Periscope, ¿verdad? ¿Alguna situación? Hay amigos de Facebook, ¿por qué no los pones con el doctor Juan Ramón? Claro. Para que los salude. Este es el Estado de México Hola, real. ¿cómo están? El que vives, el que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad. Aquí en ABC desempleo, Radio. contaminación, Exacto. falta de oportunidades y En esta pobreza. bellísima cabina, ¿verdad, doctor? Está excelente la cabina. ¿Ya? A ver, Celeste Linda, ¿alguna vez? Moderna. Pero bien. Eso. Hagamos de la participación una virtud. Otra vez. Una virtud ciudadana. Con nuevas Otra. instalaciones, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica Gracias. genera la información necesaria para prevenir enfermedades. El alto nivel de epidemiología con el que ¿Qué cuenta pasa? nuestro país, además de ¿Sí ser puede? A ver, Juan Ramón, te tomo la ¿Vos foto. quieres mi teléfono? En mi teléfono. Yo con el mío está bien, pero École. ten. Ahí voy, Tres. No, lo traje el mío, pero ¿Trajiste el tuyo? Bueno, ¿y por qué este no arranca, está como la conexión de internet es demasiado lenta. Está usted escuchando ¿Ya? Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque Pues, usted también. en horarios de oficina 5512-5638. ¿Ya está? Ahí va. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, que tenemos en Voces Diario, www.vocesdelperiodista.mx. Adelante. Cómo no, Celeste, si me lo permites, quisiera comentar una nota que está en la sección de Economía. La mencionabas hace unos instantes. Es una nota que se elaboró a partir de un estudio de uno de los expertos en el tema de la distribución de la riqueza, que es el doctor Miguel del Castillo Negrete. Él pertenece al Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Y lo que dice esta nota, que ustedes pueden ver en vocesdelperiodista.mx en la sección de Economía, es lo siguiente. Lo voy a resumir en pocas palabras. El 1% de los mexicanos concentra el 30% de la riqueza nacional. O sea, 1%, uno de cada 100 mexicanos tiene 30% de la riqueza nacional. En el estudio que se titula La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México, el investigador Miguel del Castillo Negrete da más datos. Por ejemplo, que el 10% de la población acapara el 66% de la riqueza.
O sea, 10 mexicanos tienen 10 de cada 100, 66% de la riqueza. Pero hay más, y aquí nos puede explicar mucho el doctor Juan Ramón Jiménez, doctor en economía. Dice, en cuanto a la distribución de los activos financieros, Del Castillo revela que la distribución de la riqueza es todavía más desigual, porque el 80% de los activos financieros del país le pertenece al 10% más rico. En 2015 afirma, había en el país tan solo 211,000 contratos de mexicanos celebrados en casas de bolsa, con una inversión total de 16 billones de pesos, o sea, el 22% de la riqueza nacional. Pues bien, el 11% de los contratos tienen un monto de inversión mayor a 500 millones de pesos y suman el 79.5% del total. Es decir, hay 23,000 personas, si asumimos un contrato por persona, que tienen el 80% de la inversión en la Bolsa Mexicana de Valores. 23,000 personas poseen el 80% de los activos en la Bolsa Mexicana de Valores. Qué barbaridad. Y hay más. Él dice que de 2004 a 2014, la riqueza en el país se duplicó. Se duplicó. Pero los beneficiados fueron los más ricos. ¿Por qué? Porque son los que pueden invertir, por ejemplo, en bolsa, con tasas que van a un 15% de premio anual, cuyo rango menor es del 12% y el rango mayor del 22%. El promedio de ganancia por estar especulando en la bolsa es de 15% de promedio anual. En cambio, los salarios con trabajos llegan al 4% de incremento. Entonces, el sistema está diseñado para que los que más tienen, más ganen. Y los que menos. Precisamente, queridos amigos, en este contexto, y le vamos a preguntar al doctor Juan Ramón Jiménez, ¿por qué pasa? Bueno, porque tienen más dinero. Salió una nota precisamente en días recientes sobre los dimes y diretes y qué pasa con esto de Odebrecht y el licenciado Lozoya, ¿no? Y un abogado hizo algún comentario de que, pues sí, que tenía de malo que se había detectado y que incluso él había declarado, el licenciado, el ingeniero, ¿no? Lozoya, que podía pagar y pagó en efectivo más de 30 millones de pesos, me parece, por una propiedad, hacia el chachas, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y qué tiene de raro? Él es una persona que desde antes de ser funcionario tenía recursos, porque él es una persona que maneja muy bien, hace los movimientos financieros. ¿A esto se referirán? ¿A qué se referirán? ¿Y por qué algunos pueden y otros no pueden? ¿Por qué ha crecido de esa manera exponencial? Y bueno, con este ejemplo de un funcionario que además al parecer admiten abiertamente que pueden hacer estos tipos de movimientos. ¿Qué nos puedes decir? Es que el problema da para más, la pregunta da para muchísimo más. Trataremos de ser sencillos en la respuesta. Es la política fiscal la que está equivocada, porque no genera... o sea, el objetivo del fisco, decía el economista creador de la economía de la tributación, David Ricardo, el objetivo del fisco es distribuir la riqueza. Y aquí en México están haciendo lo contrario. Y esto se debe a que tenemos impuestos regresivos. ¿Qué quiere decir impuestos regresivos? Son los que gravan normalmente el consumo. Y esos impuestos regresivos son los que acumulan riqueza de una manera natural, sin que estas gentes sean o no sean corruptos o no sean monopolistas. Entonces, el punto central es la política fiscal, una política fiscal equivocada, porque deberíamos de tener impuestos progresivos, es decir, que a medida que más ganas, más pagues impuestos. Pero aquí insistimos, es la política fiscal, luego les da créditos fiscales, les permite elevación de impuestos. Exacto. Tenemos los papeles de Panamá, tenemos los papeles de Singapur, etcétera, tantos escándalos fiscales que ha habido, el último, el de ayer, de la Dirección General de Aduanas. Entonces, tenemos ese problema central en la Secretaría de Hacienda. Yo salí de la Secretaría de Hacienda, la Coordinación Central de Operación Regional,
y tenemos los pelos en la mano para decir que no solamente a nivel de sociedad está la mala distribución, a nivel del país, el 80% de los ingresos se queda en la capital de la República. Entonces, ¿qué estamos creando en este México? Es la pregunta. Exactamente. Y bueno, con esto que nos dices, querido doctor Juan Ramón Jiménez, es bien importante el preguntarnos para qué, el porqué del fisco. Y qué bueno que citas a su creador y el decir cuál es el objetivo, igual que de la banca, de tantas cosas que el origen es, digamos, tiene una razón. Lo que pasa es que después se desvirtúa, ¿no? Y en este caso también la pregunta sería, por ejemplo, en este caso la política fiscal falla y también el que no se apliquen estos impuestos progresivos, como dices. Y también si hay tanta especulación, pues el Tobin Tax, ¿dónde está? Exactamente. ¿No? ¿Qué pasaría? Porque si hay tanta especulación y aquí lo están comprobando, hay datos, como dice el doctor, que se tienen los papeles en la mano, es dato, documento, está documentado. Sí. ¿Por qué no se aplica el Tobin Tax? Que es una parte pequeña, es un impuesto muy pequeño, pero como hay tanta especulación, ese dinero caería a las arcas del país, ¿no? ¿Qué pasa, doctor? Eso sería ideal en este país, aplicar el Tobin Tax, que es un impuesto a la especulación. Fue desarrollado por el Premio Nobel de Economía, el doctor James Tobin, de la Universidad de Yale, y recibió el premio mundial o el Nobel de Economía. Entonces, es un impuesto de 0.02% sobre el tamaño del contrato. Es decir, vamos a suponer que yo quiero especular sobre el peso mexicano y el peso mexicano, el contrato del peso mexicano en Chicago es de 500,000 pesos. No es ni más ni menos. El contrato es de 500,000 pesos. Entonces, si yo quiero especular, tendría que pagar el 0.02. Si yo entro al mercado, lo pago. Si yo me salgo del mercado, lo pago. No le importa al fisco si tú ganaste o perdiste. Aquí simplemente si tú entras o tú sales, tienes que pagar tu impuesto Tobin. No les gusta a los neoliberales el impuesto Tobin, precisamente porque es un impuesto en cascada. A medida que tú especulas más en bolsa, pues tienes que pagar mucho más. Pero hay ahora la nueva corriente en Europa que no solamente grava a la especulación financiera, sino grava a la especulación inmobiliaria. Y en México lo estamos viendo claramente el problema ese. Y tercero, no solamente está tratando de tener el Tobin Tax, el problema de la especulación urbana, sino de la usura bancaria, el diferencial entre tasas activas y tasas pasivas de interés. Entonces vemos que por eso le tienen pavor, Celeste, así es la palabra, pavor, solamente con mencionarlo el Tobin Tax, de que pudiera implementarse en México. Y bueno, fíjense nada más, tanto que nos gusta seguir los ejemplos, ¿no? O que nos dan o nos dictan desde el norte tantas cosas, ¿por qué eso no se dicta, no? ¿Por qué no se aplica? Porque hay países que obviamente son capitalistas y que aplican el Tobin Tax. Serían los países nórdicos principalmente, que en el tema de la distribución de la riqueza son los países con la mejor distribución de la riqueza del mundo. Es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia son los países con el mayor nivel del mundo. Estados Unidos no está precisamente, está en los primeros lugares, pero está teniendo problemas muy graves en cuanto a la distribución de la riqueza, porque los impuestos, igual que acá, se les dan subsidios, se les permite evadirlos, se les permite sacarlos a los paraísos fiscales. En fin, hay una serie de problemas que lo que estamos generando es una gran plutocracia, es un gobierno de ricos. Ahora, doctor, querido maestro Jorge Santa Cruz, estamos hablando de esta situación de una economía a veces ficticia, ¿no? Porque muchas de las veces esto se infla, son burbujas, son cosas que no sabemos a ciencia cierta si existen o no, si se tienen o no. Vean cómo desaparecen el dólar y todo, el oro, perdón, y todo esto. Precisamente y hablando de eso, platicábamos con el doctor antes de iniciar el programa sobre la importancia, como ustedes lo han dicho y ustedes lo han pedido, de los minerales, ese tema que no hay que soltar, ¿no? ¿Qué ha pasado con la plata, el oro en México, todo esto? Pero hay algo que se llama la ruta de la plata.
hubo también un problema muy fuerte en los años 80 con la plata, precisamente en México. ¿Qué está pasando con eso, ese acontecimiento, con ese parteaguas, digamos, ¿no?, que ha habido y con lo que tenemos de riqueza en México? Maestro Jorge Santa Cruz, la riqueza de minerales en México. Bueno, la riqueza de minerales en México, nada más un dato, y seguramente el doctor Juan Ramón Jiménez habrá de darle el palomero, el visto. Bueno, México es el principal productor de plata en el mundo. Cierto es que la plata no tiene los beneficios del oro, pero la plata es un metal que puede asociarse al oro como moneda, como un metal, no sé, secundario creo que se llama, o en términos monetarios asociado. Es un metal primario, igual que el oro. Igual que el oro, pero no tiene tanto poder adquisitivo. Sin embargo, si México regresara al patrón de la plata, hasta donde entiendo, si su moneda volviera a ser de plata, se convertiría en una mercancía de exportación. Y entonces, en lugar de salir divisas, nos llegarían divisas comprándonos plata, ¿no? Exactamente, y no como la sacan, en greña, como le llaman. Y además sacan los minerales en greña y no pagan ni siquiera el impuesto, y no se paga, y es una renta bajísima precisamente por explotar nuestra tierra. Eso ya lo comentó el doctor Juan Ramón Jiménez en programas anteriores, pero para quienes no lo hubieran visto, en esta pequeña recapitulación de este tema y el por qué la importancia. Doctor Juan Ramón Jiménez, si fueras tan amable, al regreso del corte. No tardamos, gracias. ¿Qué cosa esto? O sea, que es increíble, queridos amigos, ¿no, maestro Jorge Santa Cruz? Es que lo que decía Jorge, yo les comenté antes que tú llegaras, hay activos que no solamente son financieros, sino intangibles. O sea, el hombre más rico de México, o el hombre más poderoso de México, no es Carlos Slim, sino es Alberto Valleres. ¿Por qué? Porque es el que tiene el poder en el gobierno. Todos sus egresados están bien ubicados en el gobierno, en todas las áreas estratégicas del dinero. Y es muy probable que el próximo presidente sea de... Pues quieren poner a mí, ¿no? Que es Videgaray. Sí, es CITAM y es Universidad de Yale. Sí. Entonces ellos tienen el poder ahorita político, ¿no? El DIN podrá tener el poder económico y financiero tal vez, pero el político lo tiene Valleres. O sea, son valores intangibles. Es el segundo hombre más rico del país, para empezar. Y también tiene sus raíces allá en el norte. Así es. Industria Peñoles, sobre todo. Recordemos además esta situación del esnable, por ejemplo, de pasta de concho. No, ese es Minera México. Es Minera México, sí es cierto. De Correa, ¿no? Pero De Correa. de la REA, sí es cierto. La REA, perdón. Pero aquí nos damos cuenta, oye, teniendo tanto dinero, tanto poder, ¿por qué no se aplica más realmente hacia un interés general? Porque eso nos repercutiría más a todos, a toda la gente que realmente es empresaria en México. Mira, la mina más poderosa del mundo de plata, la número 1, es Fresnillo, y pertenece a Alberto Valleres. Fresnillo en Zacatecas. Y tiene 400 años de estarla explotando. No él. No, Él tendríamos que irnos hacia atrás. Bueno, según este estudio, que además está la liga en la nota, se puede ir al estudio completo en PDF, es un estudio bastante amplio. Sí, bastante bueno, lo dijiste. Cada hogar en México, si la distribución de la riqueza fuera equitativa, a cada hogar le tocarían 900,000 pesos por año. Por año. ¿Cuánta gente que se está muriendo de hambre, que no tiene... Está usted escuchando Voces del Y a cada Periodista persona. con su amiga Celeste Imagínate, Sáenz o sea, una familia tiene varios... en horarios de oficina, Fue difundido por la CEPAL. Eso es importantísimo, ojalá lo comentes, ¿no? ¿Sí? Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Tenemos 5 pases doble que la Secretaría de Cultura nos regala para ustedes. Estos 5 pases dobles son para el viernes 18 de agosto a las 8 de la noche para la obra Antígona en el Teatro del Bosque, Julio Castillo.
Está ubicada cerca del auditorio por la parada 7 del metro, de la línea 7 del metro. Entonces ahí, por favor, a quienes le interesen estos 5 pases dobles que nos regala la Secretaría de Cultura para ustedes, llámenos aquí a cabina 55 18 77 60 o al Club de Periodistas de México en horarios de oficina 55 12 86 69. Gracias. Fíjense, amigos, en el corte nos comentó varias cosas muy importantes el doctor Juan Ramón Jiménez, pero para tomar esos datos que él nos estaba compartiendo y que ahorita los vamos a abrir con ustedes, queridos amigos radioescuchas y quienes nos ven en Periscope y quienes nos ven en Facebook, y recuerden hashtag Voces del Periodista, el maestro Jorge Santa Cruz daba datos que yo le pediría compartir, porque es increíble el que si hubiera una repartición equitativa de la riqueza para los mexicanos, a cada uno de nosotros nos tocaría una cantidad increíble. Ahora imagínense, él habla por persona, no por familia. Por familia. Por familia. Y entonces, si esto, de todas formas, dividirlo entre el número promedio de personas que conforman una familia mexicana, ustedes van a ver qué pasaría y cómo, claro que hay alimentos, claro que hay posibilidades de todo. Lo que pasa es que deliberadamente hay una concentración enferma. Esto es lo que está enfermando al mundo, es lo que estamos viendo a nivel internacional, y esa depredación de países, esa ambición por las guerras. ¿Quién va a ganar la guerra? Nadie. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, estamos en medio de una plutocracia, como tú dices, una caquistocracia, que es el gobierno de los peores, gobiernan los peores de los peores, y hablo a nivel internacional. ¿Qué pasa, maestro? ¿Por qué no nos compartes estos datos que nos dabas? Sí, cómo no. Recomendamos ampliamente entrar a Voces del Periodista Diario, vocesdelperiodista.mx, ir a la sección de Economía y buscar la nota que ya refería Celeste. El 1% de los mexicanos posee 30% de la riqueza nacional. Ahora, esto está tomado de un estudio que se llama La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México. Que si ustedes entran a la nota y después le dan un clic al inicio del segundo párrafo, donde está la letra en azul, les va a remitir al estudio íntegro del investigador Miguel del Castillo Negrete, que acaba de ser publicado por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que pertenece al sistema de la ONU. El investigador es del ITAM, y sabemos que el ITAM es la meca, por así decirlo, del neoliberalismo en este país. Sin embargo, el contenido desnuda lo que es el sistema neoliberal. Pero no nada más es una cuartilla o 2 cuartillas, es un estudio en forma, que valdría mucho la pena por lo menos leer en su introducción y después hacer el esfuerzo para tratar de adentrarse. Y con esto, un pequeño comentario y te devuelvo, Celeste. Perfecto, maestro. En Voces del Periodista, tanto radio, con la dirección de Celeste, cuanto revista, aquí la tengo, como en Voces del Periodista Digital, damos elementos probados para que además usted tenga elementos para formarse su propia opinión pública, su propia opinión, y pueda confrontar y discutir simbólicamente con lo que le dicen los del poder. Y por cierto, por favor, escríbanos, si entran a Voces del Periodista Diario, www.mx, ustedes pueden tener acceso a su trabajo, lo que usted quiera opinar, dirigiéndose precisamente a nuestro director, o también el participar en un espacio social de aquellos que quieran proponer algo positivo, propositivo, o sea, perdón la redundancia, pero por los demás. Es un ejercicio interesante, maestro. No sé si respondí, Celeste, perdón, pero según este estudio, en promedio cada hogar mexicano tendría, si hubiera una distribución equitativa de la riqueza, 900,000 pesos en activos físicos, casas, terrenos, automóviles y diversos bienes del hogar y financieros, dinero e inversiones,
monto que sería más que suficiente para que las personas tuvieran una vida holgada, cerca de 400,000 pesos por adulto en promedio, si hubiera una distribución equitativa de la riqueza en este país. El doctor Juan Ramón Jiménez. Sí, pues mira, siguiendo con lo que está diciendo Jorge, que está súper interesante para profundizar en el tema, decía él que México tiene una riqueza brutal en la plata. Los que conocemos de este tipo de mercados económicos, financieros y metalúrgicos, cuando a la plata le da resfrío, al oro le da gripe. Es al revés de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque está indexado oro y plata. O sea, cualquier de los metales son estratégicos. México, con eso pienso rápidamente dar la idea, México desde 1532 produce plata y todavía la sigue produciendo. Somos el país número 1 en el mundo en la producción de plata. La empresa número 1 del mundo se llama Fresnillo y está localizada en Zacatecas. Y esa mina tiene 400 años de producir plata. Pero no solamente esa. La primer gran mina que hubo en México, la de Tasco en Guerrero, sigue todavía en sus alrededores produciendo oro y plata. La segunda mina más importante, Real del Monte, que está localizada en las cercanías de Pachuca, sigue todavía produciendo oro y plata y todavía van a 300 o 400 metros de profundidad. La Valenciana, que está en Guanajuato, también es otra de las grandes minas que han producido en este país. Ya se acabaron las vetas superficiales, falta ver por dentro. Pero lo que voy, el punto central es, ¿y de qué nos ha servido tanta riqueza? ¿De qué nos ha servido tanta riqueza mineral si México no le da el precio a la plata y México no impone las condiciones de un país primero productor de plata? Porque estamos exportando la materia prima desde los orígenes de México. Ese es el punto central, Celeste. Efectivamente, querido doctor Juan Ramón Jiménez, ¿tú qué propondrías? Tú has sido funcionario. Tú has hecho valer los derechos de los mexicanos siendo funcionario hasta la medida que has podido. También en tiempo y forma has hecho una crítica constructiva, incluso has renunciado o te has retirado de ejercer alguna de tus actividades precisamente por no estar de acuerdo con algunas de las cosas. Por otra parte, eres académico, propones. En este caso, ¿qué harías tú? La única solución que hay en este momento es una bolsa minera o una bolsa de la plata que debería estar centrada precisamente en Tasco Guerrero, que fue donde se originó la riqueza platera de México. ¿Por qué? Porque ahí entra plata de todas partes del mundo, no solamente mexicana, sino de todas partes del mundo, y entra plata de una manera desorganizada. Entonces tenemos que organizar el mercado de la plata para darle valor agregado en México, pero también entrar a nosotros a controlar el precio de la plata. Por eso mencionaba en este caso el muy específico tragedia que ha tenido México el no saber controlar los precios de las materias primas. Esto sucedió en 1979, cuando se descubrió el mayor yacimiento de oro que ha tenido México, que está en el Barqueño, en Jalisco. Y segundo, teníamos la quinta empresa petrolera más grande del mundo. Y entonces el presidente López Portillo, creyendo que él pudiera manejar el precio de la plata, le apostó a la plata en ese momento, pero desafortunadamente el grupo que tenía y tiene el control de la plata hasta la fecha son los hermanos Hunt de Dallas. Ellos quebraron a México en 1980. Esto no está documentado por ningún lado. Ese es el problema de nosotros. Muchas veces nos centramos en el petróleo y no entendemos la importancia del oro y de la plata. La caída en términos reales en ese momento, los Hunt quebraron hasta la bolsa de Nueva York. Imagínate. O sea, la Commodity Exchange la quebraron los hermanos Hunt. Con esta corrida financiera de la plata,
a tal grado que salieron notas en la ciudad de Dallas en donde se contrataba a los mejores pistoleros de los Estados Unidos, imagínate como si estuviéramos en la época del salvaje oeste, para que custodiaran la riqueza de los Hunt, que la trasladaron esa riqueza en aviones particulares y en vehículos blindados a Dubái. Estos son de los temas verdaderamente importantes. La quiebra de México en 1980 fue brutal por el precio de la plata, a tal grado que México perdió, esto pongámoslo en este contexto, perdió 5 veces el Producto Interno Bruto de aquel entonces. A valores presentes, lo que perdimos en 1980 fue 50 veces el valor del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué país soporta eso? 50 veces. 50 veces el Producto Interno Bruto del país. Ahí están los documentos, lo he escrito en Voces del Periodista, están los artículos, pero lo vamos a actualizar con Jorge, subiéndolo a la página, para que vean este enorme desfalco que hicieron los grupos tejanos de Dallas, los Hunt, que hasta el gobierno de los Estados Unidos los metió a la cárcel, pagaron $1,000 millones de multa, pero el hueco que generaron fue brutal, Celeste. Queridos amigos, no tardamos, vamos a un corte y le envío un abrazo cariñosísimo a nuestro productor y director general de todo lo que es el concepto Voces del Periodista, Maurice Alum. No tardamos, vamos a un corte, gracias. Sí, que poca gente se ha metido a esto, Voces del Periodista, con a la su minería. amiga Celeste Sánchez Hunt, Miera. H-U-N-T. Como ¿Cómo se buscadores, escribe Hunt? Hunt, con H-U-N-T. como Los buscadores. famosos, Hunters, la como serie los de Dallas. Ajá. Ellos son la Yo personificación no le de sabía mucho, no le sé a este negocio, no le sabía, estoy aprendiendo. Bueno, te había leído, Tremendo. pero hasta ahora le entendí más. Lo que es muy importante subrayar esto. Y ahora, fíjate, ¿qué pasó cuando estaba el peso de plata, ¿se acuerdan? Sí. Que lo empezaron a retirar. No, es que ellos se llevaron enormes cantidades en los Hunt, pero precisamente porque López Portillo quiso rescatar el precio de la plata y se lo pagaron. Ok, pero extra de esto, ¿qué pasa hacia la ciudadanía? Yo te pediría que nos explicaras. Porque ellos hacen todos sus movimientos y nosotros nos los imaginamos haciéndolos hacia ajenos. ¿Cómo nos han engañado a nosotros? ¿Qué pasó con ese peso maravilloso, esa moneda de plata que teníamos y que respaldaba pues hasta más del valor del propio peso, ¿no? Porque era una moneda de plata. ¿Qué pasa con Están esto? escuchando Voces Una del pregunta Periodista difícil, pero con bueno. su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 55 Y ahorita con lo que también tú quieras retomar, ¿no? Por eso me parece Sí, la ruta de la importante. plata, sobre todo. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en las frecuencias de Radio Turquesa y en las de La Pantera. Queridos amigos, aquí en cabina con el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, el doctor Juan Ramón Jiménez, @Chacoca, nos va a llevar a una reflexión sobre lo que ha sido y es la Ruta de la Plata. En este caso, recordando, yo lo decía en el corte, cómo los mexicanos van pasando cosas y nosotros ni cuenta nos damos y no nos percatamos de muchas cosas, pues no tan sutiles, como haber retirado el peso de plata, esa moneda grandota que tenía nuestra moneda de plata, que sustentaba el valor realmente, tenía un valor intrínseco. ¿Qué ha pasado? Cómo nos hemos permitido, nos han dormido para creer que el retirar esta moneda, ¿por qué no la guardamos? Hay gente que guardó sus monedas de plata, no las quiso cambiar, es decir, no las cambio como moneda, pero esto es plata, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y seguir con la ruta de plata, doctor. Pues mira, el peso plata es una de las áreas más estratégicas de este país. Tienes toda la razón en lo que estás comentando. Solamente que es el Estado mexicano, Casa de la Moneda, la que debe dar las directrices hacia dónde debe ir el peso plata. En este caso, perdón que te interrumpa, y como público, no como economista, como tú, una pregunta que me surge. Es obvio que ellos tienen esa directriz, pero nosotros como mexicanos, ¿dónde ha estado nuestra reflexión de decir yo tengo algo de plata? Ok,
no va a seguir circulando, yo guardo la plata. O sea, yo me refiero por una conciencia que vaya más allá de lo que nos dicten y tener una porca en la lógica, digamos. ¿Qué tanto nos han deformado o hemos permitido y hecho a un lado esa lógica? Celeste, es como el petróleo. Quiero tratar de ser sencillo en la respuesta. Sí. Hay que hacer bonos de plata como se hicieron los petrobonos en los años 80. O sea, ahorita no nos podemos permitir siquiera como país que siga saliendo el oro y la plata. No importa que sean empresas mexicanas o transnacionales. Es un recurso estratégico para mantener la fortaleza del peso mexicano. Entonces, por lo tanto, insisto, lo que hay que hacer son bonos plata, pagaderos a futuros, igual como se planteó en los petrobonos en los años 80, que le estaban dando un poderío enorme a Pemex. Ahora hay que darle el poderío a las empresas mexicanas, pero de plata, pero que no salga la plata, sino la plata quede en las arcas del Banco de México. Tú como lo ves como persona, yo tengo un peso plata, pero en la teoría económica dice que la moneda con metal más corriente desplaza a la moneda con metal más fino. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente va a preferir atesorar la riqueza de la plata en lugar de que circule normalmente. ¿Sí? Entonces ahorrar. Entonces el problema es el ahorro. Qué bueno que todo el país ahorrara, pero como están dadas las condiciones donde México no tiene el control de sus variables económicas, ni las tasas de interés, ni los bancos, ni los créditos, ni nada, entonces es el momento de replantear precisamente cómo rescatar a México. Esa sería una de las teorías más correctas, a través del peso plata, pero no para atesorar, sino simplemente para darle fortaleza al peso. Insisto, una bolsa de la plata. El que realmente tuviera un respaldo el peso. Rescatar el un valor precio. real. Sí, exacto. Insisto, el precio es muy importante porque nosotros decimos, ok, el precio del petróleo está en $40. ¿Quién está fijando el precio del petróleo? ¿Sí? En este caso, el precio de la plata está a $17 y fracción la onza Troy de plata. ¿Quién está fijando el precio de la plata? La familia Hunt de Dallas en este momento. Sí, ahí está la bolsa del oro y de la plata en Dallas. Entonces, por eso es muy importante la historia. Los países que pierden la historia pierden la brújula total. México tuvo su ruta de la plata que salía de Santo Domingo, aquí en el DF, y llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México. Eran 2.500 kilómetros de distancia, con 60 lugares históricos que hay que rescatar. Y en esa época se tardaban hasta 6 meses en ir de Santo Domingo hasta Santa Fe. La Ciudad de México en ese momento llegó a tener la réplica para tener una segunda capital de México en Santa Fe, Nuevo México. No nos alcanzó el tiempo porque nos fallaron los legisladores, como siempre. O sea, se cambió de una constitución democrática, federalista, a una constitución totalmente centralista. Esto fue con Santana en 1837. Y a partir de entonces, insisto, no solamente está equivocada la distribución de la riqueza, sino la distribución a nivel nacional. Insisto, si la capital se queda con el 80% de los ingresos fiscales, es que no tenemos un equilibrio en las finanzas del país, pero no tenemos tampoco un equilibrio en la política monetaria. O sea, en cualquier economía moderna del mundo, son las dos políticas públicas estratégicas, la fiscal y la monetaria. Estamos hablando ahorita de